Buenas noches, mis queridas hermanas y amigas de la IBE. Espero que estén todas bendecidas. Aquí estamos con el Chico Jiménez. A ver, Chico, dile hola a las hermanas. ¿No quiere? Di hola. Hola. Hola a todas. Espero que estén por aquí. Estamos hoy lunes en la noche esperándolas a todas para que se unan a nosotros, a nuestro estudio en busca de Dios. Eh, Dios les bendiga a todas ustedes que se están uniendo a nosotras. A ver, chico, dile, Dios les bendiga a todas. ¿No quiere mirar a la cámara? Ahí está. Dios les bendiga a todas mis queridas hermanas. Aquí está el chico que les manda saludos también. Bueno, ya lo dejamos y vamos a comenzar con el estudio de hoy día que tenemos preparado. Buenas noches y bendiciones para todas mis hermanas y amigas de la IBE. Espero que se encuentren bien, que Dios les bendiga y espero que se unan a mí para tener este tiempo de meditación de la palabra, de estar escudriñando las escrituras y estudiando juntas lo que el Señor tiene preparado para nosotras. Así es que vamos a comenzar hoy día con nuestro estudio que tenemos preparado y esta noche estamos en la serie, en el libro En Busca de Dios y esta noche estamos en la semana 7 ya de nuestro estudio. Son 12 semanas, así que nos quedan más o menos, estamos como en la mitad, un poquito más de la mitad. Así que Dios, gracias a Dios y que Dios les bendiga y nos dé ánimo para continuar adelante. La semana pasada estuvimos estudiando el tema de la santidad y espero que haya sido de bendición para ustedes como lo fue para mí. Y esta semana el estudio nos trae la propuesta de estudiar el tema de la obediencia, que es un tema muy importante también para nuestras vidas cristianas. Así que esta noche, con el favor de Dios y con su gracia, vamos a estar hablando acerca de la obediencia y qué es lo que nos dice la palabra de Dios acerca de la obediencia. ¿Quieres ser bendecida? Pues la obediencia es el camino a la bendición. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios y hoy vamos a escudriñar un poquito más acerca de esto. La obediencia es el medio para obtener protección, es el medio para obtener gozo, es el medio para controlar, para encontrar lo mejor de Dios para nuestras vidas. Si somos obedientes, podemos estar segura que las promesas de Dios se cumplen y vamos a encontrar lo mejor de Dios para nuestras vidas. Y cada vez que ves el llamado a la obediencia en las escrituras, en realidad es una invitación a ser bendecida. Y ahora te voy a decir por qué. Si quieres ser bendecida, pues hay una fórmula espiritual. Obedece. Obedece a Dios, por supuesto. Hoy continuamos con la semana número 7, como les dije, de la serie En Busca de Dios. Y así que en esta serie hemos estado viendo algunas de las características de un avivamiento personal. Ya hablamos acerca de la humildad, ¿cierto? Al principio, espero que lo recuerden todavía, hablamos acerca de la honestidad, el arrepentimiento, la gracia de Dios y la santidad. Hemos estado preparando el terreno de nuestros corazones para que el Señor produzca un avivamiento, no solo en nuestros corazones, no solo en nuestra relación personal con Él, sino también corporativo, en la iglesia, en nuestra iglesia, en el mundo en que nosotros vivimos, nos desenvolvemos, nos desarrollamos, a nuestro alrededor. Y pienso que hoy, esta noche, quiero hablar con ustedes acerca de una historia que fue una historia real y pienso que muchas de ustedes estarán familiarizadas con ellas, con la historia de esta niña que se llamaba Helen Keller. Incluso hay una película, hay una canción hecha relacionada con el hacedor de milagros, que fue como le llamaron a esta película o a esta obra. Tal vez se llamaba The Miracle Worker.
en inglés, pero en español es Hacedor de Milagros. Hay una canción muy bonita que se llama The Miracle Maker o El Hacedor de Milagros, que estoy segura que ustedes la deben haber escuchado. Pues bien, vamos a hablar un poquito acerca de esta historia que nos va a servir mucho para aprender de la obediencia. Esta era una niña que se llamaba Helen y cuando ella tenía 9 meses de nacida le dio una fiebre desafortunadamente que la dejó ciega y sorda. Y cuando ella tenía 6 años de edad, sus padres contrataron a una tutora que se llamaba Anne Sullivan y para que viniera y la ayudara a esta niñita Helen a desarrollar algunas habilidades porque pobrecita ella no podía ver, no podía escuchar, entonces estaba como un poquito sin habilidades ningunas para poder vivir. Y al principio, cuando Anne, la tutora, llegó a vivir a la casa de los Keller, de esta familia, Helen, ella cuenta en su diario que era una niña desenfrenada, incontrolable, no tenía disciplina, a menudo hacía berrinches y nadie la podía controlar, pero berrinches muy grandes. Helen después atribuía a estos berrinches a su frustración, a la inhabilidad de que ella tenía para comunicarse. Ella no podía comunicarse. Entonces, esto un niño no sabe, imagínense, lo exterioriza como una frustración. La tutora, la maestra, nos relata una escena que sucedió un día y dice que ella estaba empezando a enseñarle a Helen buenos modales en la mesa. Comenzó por cosas bien sencillas. El comportamiento de Helen, dice, es espantoso. Ella pone sus manos en nuestros platos, en los platos de todo el mundo que se sienta a la mesa. Cuando pasan un platillo para que se sirvan, ella agarraba con las manos, comía con las manos. Ella era algo, podríamos decir, como un animalito, ¿no? Disculpando la palabra. Y dice ella, esta mañana yo no la dejé que metiera su mano en mi plato. Y Helen estaba tan frustrada que se tiró al suelo, estaba pateando, gritando, tratando de jalar mi silla debajo de mí para que yo me cayera al piso. Y ella estuvo así por media hora, cuenta la tutora, imagínense, pobre niña. Después la tutora o la maestra hace la siguiente observación y dice, supongo que con esta muchachita, fíjense la conclusión que ella llegó, con esta muchachita tendré muchas batallas iguales que estas antes que aprenda las únicas dos cosas esenciales que yo puedo enseñarle a ella, que son, escuchen bien, obediencia y amor. Ella consideró, la tutora, que estas dos cosas eran las cosas más esenciales que ella quería enseñarle a esta niña. Era la obediencia, número uno, y el amor. Dice la tutora, vi muy claramente que era inútil tratar de enseñar a Helen lenguaje o cualquier otra cosa hasta que ella aprendiera a obedecerme. O sea que ese era el primer paso, lo básico. Lo pensé mucho, dice la tutora, y mientras más lo medito, más segura estoy de que la obediencia es la puerta por la cual el conocimiento, sí, el conocimiento viene a uno y el amor también. Entran a la mente de un niño. Ella dijo que la obediencia, voy a repetir, era la única puerta por la cual podría entrar el conocimiento y el amor a la mente de un niño. Y ahora bien, yo les digo esta noche, eso sí es cierto para los niños, pero también es muy cierto para nosotros los adultos. La obediencia es realmente la puerta por la cual el conocimiento y el amor pueden entrar a nuestras mentes. Obediencia. Pienso que la obediencia es la lección más básica, fundamental, fundacional en la vida de un ser humano. Hasta que no hayamos adquirido esa habilidad básica
no vamos a poder llegar muy lejos en la vida. Si ustedes se ponen a pensar, desde que un niño nace, una criaturita creada por Dios, linda, tierna, dulce, bonita, pero empieza a crecer y lo primero que tiende a hacer es a desobedecer. Y las palabras más frecuentes que los padres comenzamos a decirle al niño cuando empieza a crecer es no, no, no hagas esto, no toques esto, no vayas para aquí, no, no. La tendencia humana de nosotros, de todos los seres humanos, es la desobediencia. Vamos a ver lo que dice el diccionario Webster acerca del qué significa obediencia. Y dice, obediencia es una sumisión adecuada a la autoridad. Es hacer lo que es requerido o abstenerse de lo que es prohibido. Es decir, hacer lo que se te pide, lo que se te manda, o no hacer lo que se te prohíbe. Eso es obediencia, según el diccionario. Y es interesante ver que a medida que lees a través de la escritura, de la palabra de Dios, encuentras referencias de que aún la naturaleza obedece a Dios, ¿cierto? Has leído, ¿verdad? Todo se somete, todo la naturaleza obedece a Dios. Todo lo que Dios le dice a la naturaleza que debe hacer, lo hace. El viento, las olas, los planetas, las estrellas, ellos hacen exactamente todo lo que Dios les manda hacer, ¿cierto? Y los espíritus, incluso hasta los espíritus malignos, podemos leer en la escritura que obedecen las órdenes de Dios, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo haciendo su ministerio aquí en la tierra? Hasta los espíritus malignos le obedecían cuando Él le decía, sal de esta persona o sal de aquí, salían, ¿cierto? Los ángeles obedecen a Dios, ¿cierto? Lo hemos leído. De acuerdo al Salmo 103, dice que los ángeles ejecutan su mandato, el mandato de Dios. Ellos hacen su voluntad. Sin embargo, nosotros, los seres humanos, lo más alto de la creación de Dios, desafortunadamente, tristemente, tengo que decir que muy a menudo desobedecemos a Dios. Espero que estén de acuerdo conmigo. Si somos honestas, muy a menudo la creación más alta, lo más sublime que creó Dios, el ser humano, le desobedece, ¿cierto? Él ejerce, nuestro Dios, completa autoridad sobre la naturaleza y Él puede hacer lo mismo con nosotros. Pero, ¿qué pasa? Él puede forzarnos a obedecerle, pero Él nos da la libertad para escoger. Qué maravilloso es nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que lo amemos. Él no quiere que forzados lo obedezcamos, sino que nuestra obediencia sea un fruto de nuestro amor por Él. Él quiere una obediencia amorosa de ti, de mí y de todos sus hijos. Obediencia dispuesta, obediencia que surja de un corazón alegre, de un corazón que le ama. Dios quiere una relación con su pueblo y una relación cercana. Él nos busca siempre a nosotros. Él busca a su pueblo. Él busca a sus hijos siempre detrás de nosotros para que nos arrepintamos, para que volvamos a Él, para que estemos cerca de Él, ¿cierto? Dios quiere una relación con su pueblo, con sus hijos. Los mandatos de Dios son siempre para nuestro bien, siempre. Hay una ilustración bien bonita. Muchas personas, y especialmente que no conocen del Señor, ellos piensan que el cristianismo es, o seguir a Jesús, en otras palabras, es una como una religión llena de reglas y de mandatos y de prohibiciones. Siempre dicen, no, yo me voy a convertir al Señor o voy a ir a la iglesia cuando yo pueda arreglar mi vida porque tengo que dejar de hacer esto, tengo que esto. Es una lista de prohibiciones, piensan ellos. Pero ¿saben qué?
todas esas mandamientos de Dios son siempre para nuestro bien. Hay una anécdota que les quiero contar, o una ilustración bien bonita de nosotros, los seres humanos, porque queremos a nuestro, ya les presenté al principio a mi querido a mascota, a Chico Jiménez, a mi bebé más pequeño que tenemos, lo queremos tanto que lo protegemos y por eso es que no lo dejamos hacer ciertas cosas. Por eso es que tenemos una cerca alrededor de nuestro patio para que él no pueda salir. ¿Por qué? Porque queremos protegerlo, queremos lo mejor para él, queremos que no pase, que se escape y pase un carro por la calle y lo atropelle, ¿cierto? Entonces, eso es una buena ilustración de lo que hace Dios con nosotros, sus hijos, sus mandamientos. Aquello que parece una prohibición, una restricción, es siempre para nuestro bien, es siempre para protegernos, es una barrera de protección y espero que así lo lo tomemos y lo dejemos en nuestra mente esta noche. La frase para que te vaya bien. ¿Recuerdan esta frase? Obedece estos mandamientos para que te vaya bien en la vida. Encontrarás esa frase 8 veces, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio. Lo encontrarás en otros libros, mucho más. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 4 dice, guardarás sus estatutos, quiere decir sus mandamientos y sus mandatos, que yo te ordeno hoy, dijo Moisés, a fin de que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, para que prolongues tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te dará para siempre. Aquí nos está diciendo la palabra de Dios. Dios mismo le dijo a Moisés, dile esto a mi pueblo, que guarden, que obedezcan. Guardar significa obedecer, cumplir mis mandamientos. ¿Por qué? La única finalidad es porque yo quiero que les vaya bien a ellos y a los hijos de ellos, ¿cierto? Sus generaciones futuras, para que prolonguen sus días sobre la tierra, dice el Señor tu Dios. Dios dice, quiero bendecirte, quiero que te vaya bien, quiero que les vaya bien a ti y a tus hijos. Así que, ¿qué tienes que hacer? Obedece mis mandatos. En otras palabras, quiero que te vaya bien en la vida, quiero que sufras lo menos posible, que tengas los menos problemas posibles y que si los tienes, los puedas sobrellevar y que te vaya bien a ti y a tus hijos y a tu descendencia. Pero, ¿qué tienes que hacer a cambio de esto? Dios nos dice desde el Antiguo Testamento, obedece mis mandamientos. Obedece mis mandatos. La obediencia es el camino a la bendición, es el medio para obtener la protección de Dios, es el medio para obtener el gozo, es el medio para encontrar lo mejor de Dios para nuestras vidas. Cada vez que ves el llamado a la obediencia en las Escrituras, en realidad esto es al mismo tiempo un llamado, es una invitación a ser bendecida. ¿Por qué? Si quieres ser bendecida, hay una fórmula espiritual. Obedece a Dios, obedece sus mandatos. Espero que esta noche nos quede bien claro esa fórmula espiritual. ¿Quieres ser bendecida? Obedece los mandamientos de Dios. Esa es la conexión entre la obediencia y la bendición. Está a través de toda la palabra de Dios, particularmente en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan cómo Dios trataba con su pueblo, con Israel? Obedece y serás bendecido. Desobedece y tendrás conflicto, cosecharás conflicto, serás maldecido. Lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 11 es uno de los varios pasajes que muestran este tema. Moisés dijo, he aquí, hoy pongo delante de vosotros una bendición y una maldición. La bendición, si escuchas los mandamientos, y escuchar no solo escuchar, escuchar en esta palabra encierra en sí, en el original, una acción activa que es escuchar y hacer.
y obedecer y actuar. Si escucháis los mandamientos del Señor vuestro Dios, que os ordeno hoy, esa es la bendición. Y la maldición, si no escucháis los mandamientos del Señor vuestro Dios, sino que os apartáis del camino que os ordeno hoy. Esto lo pueden leer en el versículo 26 al 28. Ahora bien, ¿cuál quieres tú? ¿Cuál quiero yo? Por supuesto que queremos ser bendecidas. Claro que quieres ser bendecida o maldecida. Yo no creo que nadie quiera ser maldecido. Bueno, claro, todos y todas queremos ser bendecidas, pero no queremos obedecer. Muchas veces nos encontramos con esa realidad. Oh sí, Señor, bendíceme, Señor, ayúdame, ayuda a mis hijos, ayuda a mi esposo, ayuda a nuestro hogar, ayúdanos, pero cuando nos toca la parte de cumplir con la fórmula espiritual, quiere ser bendecida, obedece a Dios, a veces no lo hacemos, no obedecemos. ¿Se acuerdan del bebé que les dije? Desde que nace, desde que empieza a dar sus primeros pasitos, su tendencia es a no obedecer, a decir, quiero hacer lo que está prohibido. Y la mamá y el papá van detrás de él, no porque te caes, no porque te golpeas, no por esto, no hagas esto. Y así somos nosotros los seres humanos, aún de adultos. Queremos la bendición sin obediencia. Una y otra vez el pueblo de Dios, ¿se recuerdan? Prometía obedecerlo porque ellos querían la bendición. Pero en Éxodos capítulo 24, después de que Moisés le dio los 10 mandamientos al pueblo de Dios, Moisés tomó el libro del pacto y lo leyó al pueblo y ellos dijeron, todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. Y sabes que no pasaron muchos días después de que se dijeron esas palabras del Éxodo 24, que Moisés le dio la ley al pueblo de Dios, que llegamos a Éxodos 32, donde el pueblo hace el becerro de oro. No pasó mucho tiempo desde que le dieron la ley y ellos dijeron, sí, Señor, te obedeceremos, hasta que se olvidaron y construyeron el becerro de oro. En esos instantes, en unos instantes, rompieron los 10 mandamientos que habían prometido cumplir. ¿Acaso no hacemos nosotras lo mismo muchas veces? Si somos honestas con nosotras mismas, podemos reconocerlo, que sí lo hacemos. Le decimos, Señor, yo te obedeceré. Vamos a un servicio especial en la iglesia, a un servicio dominical donde somos realmente tocadas por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo. Y ahí en ese momento le decimos en nuestra mente o con nuestras palabras, sí, Señor, yo te obedeceré. Sentimos que el Señor nos está llamando a hacer un cambio en nuestra vida y respondemos en ese momento, sí, Señor, te voy a obedecer, voy a hacer lo que me estás pidiendo. Y un rato después nos olvidamos, se nos presenta una situación difícil o una tentación o algo en nuestro camino y nos mostramos de una manera totalmente diferente a lo que queríamos hacer al cambio y volvemos a caer y nos mostramos egoístas, orgullosas, iracundas, irritables, cualquier pecado que puedas decir, cualquier cosa que nosotros podemos estar desobedeciendo a Dios en cualquier área. El pueblo de Israel descubrió la misma cosa que tú has descubierto, y es que no podemos obedecer. No podemos cumplir con la ley. De hecho, uno de los mayores propósitos de la ley en el Antiguo Testamento es que el pueblo de Dios se diera cuenta de que era incapaz de cumplirla. Era incapaz de obedecer a Dios y a la ley y cumplir con la ley. Y nosotros también. Ese era el propósito de la ley en el Antiguo Testamento, que el pueblo de Dios se diera cuenta que era incapaz de cumplirla, que necesitaba un Salvador, un Mesías, que pudiera cumplirlo, que pudiera hacerlo por nosotras, ¿cierto? Y gracias a Dios,
y al Espíritu Santo, que nosotras, sus hijas, ¿quiénes somos sus hijas hoy? Hemos podido comprender que somos incapaces de obedecer al 100% la ley, la santidad de Dios, cumplir con su santidad, con sus requerimientos. Y es por eso que por fe, hemos recibido la ayuda, el regalo de nuestro Señor Jesucristo para salvación y para perdón de pecados. Y espero que si tú me estás mirando esta noche, me estás escuchando y dices, no sé de qué estás hablando, pero eso me parece o me suena como algo bien parecido a lo que yo necesito. Yo siento que no puedo estar bien con Dios, que no puedo estar en paz con Dios esta noche o en mi vida, porque cada vez que lo trato en mis fuerzas, caigo. Aunque quiera, no puedo. Pues si te sientes así esta noche, quiero decirte que no es casualidad que estés aquí. Es porque Dios quiere. Él está en busca tuya y Él quiere que tú reconozcas que no le podemos obedecer en nuestras fuerzas, que no podemos en nuestra naturaleza humana cumplir con todos sus requerimientos, sus mandamientos de la ley. Pero Él nos ha provisto una solución y esa solución está muy cerca de ti. Solo tienes que decir, la acepto, es un regalo de Dios para ti, para mí, y es Jesucristo. Solamente Jesucristo puede salvarte y perdonar todos esos pecados que tú y yo hemos cometido y que cometemos cada día. Y solamente a través de la fe en Él puedes obtener paz con Dios. Así que si ese es tu caso y deseas que yo te ayude, mándame un mensaje al final de la transmisión. Yo estaré gustosa de poder ayudarte, porque realmente es una carga la que lleva el ser humano sin Jesucristo, porque no podemos en nuestra humanidad, en nuestras fuerzas, es imposible poder obedecer a Dios y poder cumplir con sus leyes como Él lo ha provisto. Y por eso es que necesitamos de salvación. Somos incapaces de obedecer a Dios. Amén. Así que por favor no dejes de conectarte conmigo. Mándame mensaje si ese es tu caso. Y no podemos obedecer a Dios. Aún así tenemos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Lo hemos recibido. Somos sus hijas. Y estamos dispuestas a obedecerle, a obedecerle y a seguir esta vida cristiana. Vivimos en este cuerpo todavía, este cuerpo que a veces es tan pesado y tan rebelde que nos hace desobedecerle a Dios. Jesús es el único que jamás haya vivido, que obedeció perfectamente la ley y que obedeció perfectamente a su Padre Celestial. Pero como Jesús vive en nosotros, como Jesús vive en ti, vive en mí, tenemos una vida nueva, un poder nuevo y ahora podemos obedecer a Dios. Ahora estamos capacitadas, no por nosotras, sino por esa nueva vida, por ese nuevo poder divino que mora en nosotros, el Espíritu Santo de Jesús, de Dios. Por eso es que ahora estamos capacitadas para poder obedecer a Dios, porque tenemos la vida de Cristo en nosotras. Por eso es tan importante que aprendamos a rendirnos a Cristo, que está en nosotros, que vive en nosotros, a su Espíritu Santo, y dejar que Él viva la vida cristiana dentro de nosotros y por nosotros. Solamente así vamos a poder obedecer a Dios. Amén. Y ruego a Dios esta noche que nos ayude, que su Espíritu Santo nos guíe para poder ser hijas obedientes de Él. Y cada vez que caigamos, no nos quedemos ahí y que la culpa ni la vergüenza nos hunda en el hoyo, sino pensar que Jesús vino para salvar a aquello que estaba perdido. Y esas somos tú y yo. ¡Qué bendición! Que nosotras, que no valíamos nada ante los ojos de Dios, ahora tenemos un valor no por lo que somos, no por lo que podamos hacer, sino porque Jesús mora en nosotras. Amén.
Así que si te caes, mi hermana querida, no te quedes ahí. Pídele ayuda al Señor y Él te va a dar otra oportunidad. Él te va a dar la mano, te va a levantar y su espíritu te va a fortalecer para poder seguir adelante en obediencia, una vida en obediencia a Él. Amén. Así que me encanta el versículo de Filipenses capítulo 2, 13 que dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Es Dios dentro de nosotras, es el Espíritu Santo de Cristo dentro de mí que me da el deseo de obedecer. Recuerden, ni aun los bebés tienen ese deseo o esa intención o esa motivación de obedecer, todo lo contrario, pero es el Espíritu Santo de Dios que mora en mí y en tu corazón, si es que eres una hija de Dios, el que nos da el deseo de obedecer a Dios y luego me da el poder para poder hacerlo. No que yo lo tenga, Él me lo da para yo poder obedecerle a mi Dios, a mi Padre Celestial. La palabra obedecer en el hebreo del Antiguo Testamento es una palabra que también que ya les dije que se usa como escuchar, pero el escuchar la palabra de Dios no se supone que sea una experiencia pasiva, requiere una respuesta obediente. O sea, tú escuchas y obedeces y haces al mismo tiempo. Eso es en hebreo la palabra obediencia, ¿ok? eh, Requiere una respuesta obediente. ¿Te acuerdas de lo que dijo Jesús a Lucas en el capítulo 6? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, pero no haces lo que yo te digo que hagas? Estoy parafraseando el versículo 46, ¿no? Dice así, ¿por qué me dices Señor, Señor, y sin embargo no me obedeces, no haces lo que yo te pido que hagas? Jesús está diciendo que algo anda mal ahí, ¿cierto? ¿Cómo me estás llamando Señor, pero al mismo tiempo no me obedeces? Eso no concuerda, hay algo aquí que no tiene buena relación. Y luego él da esta imagen, recuerdas al final de Lucas 6 que dice, todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, en otras palabras, y las obedece, os mostraré a qué es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó hondo y echó cimiento sobre la roca, y cuando vino una inundación, no si acaso viene o si alcanza a llegar la inundación, si no me alcanza mi casa, a lo mejor no, cuando venga, quiere decir que va a venir con seguridad. Cuando venga la inundación, el torrente rompió contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida sobre la roca. ¿Se acuerdan de esta enseñanza? ¿Qué es la roca? ¿Sobre qué base fue la casa construida? Es la base de la obediencia a la palabra de Cristo, ¿cierto? Esa es la roca, es esa base firme, fuerte, sólida, es la obediencia a la palabra de Cristo. Pero nuestro Señor sigue diciendo, ahora vamos a ver todo lo contrario, el que ha oído mis palabras y no ha hecho nada en otra, no las obedece, se ha quedado, o sea, me entró por un oído, me salió por el otro y no hice nada al respecto, es semejante a un hombre, escuchen, que edificó una casa sobre tierra o arena sin echar cimiento, y el torrente cuando viene rompió contra ella y al instante se desplomó y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Quieres saber por qué hay tantas vidas arruinándose tal vez a tu alrededor, a mi alrededor, aún en nuestras iglesias hoy día? Lamentablemente sufrimos mucho, aún los cristianos, sufrimos y batallamos con muchas cosas en nuestra vida. Y a veces yo me pregunto, ¿por qué, Señor? Y una de las razones grandes es porque estamos escuchando cosas, la enseñanza de la palabra de Dios, y no estamos obedeciendo, ¿cierto? Recuerden la fórmula espiritual mágica. ¿Quieres ser bendecida? Obedece. Nosotros estamos
llenas estamos aquí, por lo menos en este país, en este mundo, en este hemisferio, tal vez habrá otros lugares recónditos donde la palabra de Dios no ha llegado todavía, pero nosotras acá estamos expuestas a la palabra de Dios en todo momento. Te metes a la internet, hay millones de libros, vas a la iglesia, las iglesias están abiertas, hay predicación cada domingo, hay oración, hay estudio bíblico para mujeres, estamos expuestas, la escuchamos la enseñanza de la palabra de Dios, pero no la estamos obedeciendo. Yo sé que no es fácil y yo me incluyo ahí. No quiero que ustedes piensen que yo soy perfecta, que ya lo he logrado. No, yo soy igual que ustedes, una hija de Dios que batalla en su vida diaria por obedecer y agradar a Dios. Sé que es difícil, pero sí reconozco con humildad que lo hacemos, que desobedecemos a Dios muchas veces. No tenemos fundamento tal vez para nuestras vidas por eso. Tal vez nuestro fundamento no es tan sólido como esa roca porque no obedecemos la palabra de Dios al 100%. Yo sé que a lo mejor ustedes están pensando, uy, pero esto es demasiado exigir para un ser humano. Pero recuerden que tenemos la ayuda del Espíritu Santo, una parte de la naturaleza divina de Dios que mora en ti, que mora en mí y que nos da la fortaleza para poder, el deseo número uno y la fortaleza para poder obedecer a Dios. Así que sigamos en esta lucha juntas, sigamos adelante y tratando de obedecer a Dios en todo. No tenemos fundamento para nuestras vidas, así que cuando vienen las tormentas de la vida, porque van a venir, no porque seas una hija de Dios, estás exenta de tormentas o de pruebas en tu vida. Como sucede y como vendrán, no tenemos nada en que basar nuestras vidas. Espero que esa no sea nuestra realidad. Espero que nuestras vidas estén bien basadas en la roca. Así que Jesús dice en Mateo capítulo 7, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús nos está diciendo aquí, no es suficiente solamente con escuchar. Y yo sé que esto es palabra dura, lo ha sido para mí cuando he estado haciendo el estudio, meditando, escribiendo, lo ha sido para mí, créanmelo. Yo estoy en el mismo saco que ustedes. Es palabra dura, pero es palabra de Dios. Y es ahí donde nos tenemos que esforzar para cumplirla, para obedecerla y para agradarle a Dios. Porque ese es nuestro propósito aquí en la vida, en la tierra, glorificar el nombre de Dios. Así que Jesús está diciendo, no es suficiente con escuchar, Liana, no es suficiente con ir a la IBE, sentarte a escuchar ahí la predicación, no es suficiente con ir los viernes a orar y a pedir al Señor, no es suficiente con que estés aquí estudiando la palabra de Dios con tus hermanas, no es suficiente escuchar. Yo quiero algo más de ti y de ustedes también, el Señor nos está diciendo. No es suficiente escuchar ni decirlo con tu boca. Señor, sí, sí, te quiero obedecer. Sí, 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 Señor, heme aquí. Estoy de acuerdo con esto. O sea, soy cristiano, soy cristiana, soy renacida de nuevo, una cristiana que lee la Biblia. Puedes decir eso, ¿no? Pero si no lo vives, si no la vives, la Biblia. Y es ahí, siempre he dicho, esa es la parte más difícil de la vida cristiana. No es aprender la palabra de Dios, no es entenderla, no es estudiarla, es ponerla en práctica. Si no la vives, nos está diciendo nuestro Señor Jesús, si no la vives, Jesús dice que solo das evidencia de no ser un verdadero hijo de Dios. No tienes, en otras palabras, una base sólida, una roca sobre la cual has fundado tu casa para asegurar tu salvación si no eres un hacedor de la palabra de Dios. No quiero decir con esto que la salvación se pierde, no. La salvación no la pierdes por desobedecer la palabra de Dios, pero recuerden lo que hablamos
de la santidad la vez pasada. Estamos en este proceso en el cual queremos avanzar y ser más semejantes a la estatura de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. No nos podemos quedar estancada y no podemos vivir nuestra vida desobedeciendo a Dios. Eso es lo que quiero decirles. Queremos agradarle, queremos obedecerle. Esforcémonos y pidamos ayuda a su Espíritu Santo que mora en nosotros. Por eso es que Santiago, el apóstol Santiago, dice en el capítulo 1 de su epístola: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Mientras estaba estudiando este pasaje para este estudio, me di cuenta de que el engaño, muchas veces podemos vivir engañadas. Consiste en que pudieras estar pensando que eres cristiana, que eres renacida de nuevo, que eres una hija de Dios, pero ¿es realmente así? Recuerden lo que dice el apóstol Pablo, que nos revisemos constantemente nuestra salvación, si realmente hemos tomado esa decisión de una manera honesta. ¿Por qué? Porque vamos a dar frutos de obediencia a nuestro Padre. ¿Por qué? No porque Él nos obliga, no porque Él es caprichoso, un padre caprichoso o muy estricto, controlador, es porque Él nos ama, que quiere que le obedezcamos y que tengamos una relación de amor estrecha con Él, ¿cierto? Entonces, si estás escuchando la palabra consistentemente, pero no la estás poniendo en práctica en tu vida, puede que estés siendo engañada, que te estés engañando a ti misma. Revisa, revisa y ponte a cuentas con el Señor y ora al Señor y pídele que te ayude, si es así. Es una persona que escucha la palabra de Dios, pero sigue viviendo una vida como la ha vivido siempre y diciendo: estoy bien, yo escucho la palabra de Dios, participo de este estudio, voy a la iglesia, pero sigue haciendo lo que hacía antes. Está seguro de, aunque camine en la terquedad de mi corazón, esa persona está siendo víctima de su propia carne, de su propia terquedad. Hemos escuchado, como les dije antes, hermanas, demasiado, conocemos demasiado de la palabra de Dios, muchas de nosotras tenemos demasiado de la palabra de Dios, sin embargo, muchos casos somos negligentes con lo que conocemos. ¿Por qué? Porque no lo ponemos en práctica. Y no se trata aquí de ponerle, de ver la pelusa en el ojo del hermano y no ver la viga en el mío. Yo me estoy incluyendo. Muchas veces somos negligentes y no obedecemos la palabra que conocemos. Y de eso se trata el estudio, de hacer cambios en nuestras vidas. Y espero que ese sea el fruto de este estudio, el producto, el resultado. Dirás: ¿y qué importa que yo sea indiferente o que obedezca a Dios a medias? Tal vez muchas veces obedecemos a Dios a medias. Quiero decirte que no hay sustituto para obedecer la palabra de Dios. No importa que ores, no importa cuánto estudies la Biblia, si no la obedeces, no importa cuán involucrado estés en un ministerio, todos los servicios que prestes en tu iglesia o en la comunidad, lo que puedas hacer, tantas cosas, pero si no estás obedeciendo la palabra de Dios, es inútil, no estamos cumpliendo, ¿cierto? Pero peor que eso, Dios dice: yo no quiero ninguna de esas cosas. ¿Recuerdan? Dios nos dice: yo no quiero ninguna de esas cosas si es que tú no eres obediente. ¿Recuerdan la historia del rey Saúl? Estoy segura que sí, muchos de ustedes conocen el primer rey de Israel. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Saúl que hiciera? ¿Se acuerdan? Dios le dio una orden, lo ungió como rey y de su pueblo le dijo: ve y mata a los amalecitas, destruye todo el botín. Le dio instrucciones específicas. Pero ¿qué hizo Saúl? Desobedeció. Y esa fue la orden de Dios, pero él la cumplió según él. Cuando llegó Samuel en el versículo 18,
a pedirle cuentas, él le dijo, estoy contento porque obedecí a mi Señor, cumplí con la orden que me había dado, pero él no había hecho, él había obedecido parcialmente, o sea, a la mitad lo que le había dicho el Señor. Y saben una cosa que he descubierto, que obedecer en parte el mandamiento del Señor significa desobedecerlo. No vale, no es como un punto y medio o medio punto de uno, no, así no funcionan las cosas espirituales. Si obedecemos a medias, estamos desobedeciendo también. Así que lo, Saúl desobedeció a Dios, estaba a la defensiva porque solo había obedecido parcialmente, no había destruido a todos los amalecitas, de hecho no había destruido todo el botín como le había indicado el Señor. Y Samuel le dice, el Señor te envió en una misión. Y Saúl le dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, los amalecitas, y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. ¿Por qué? Le dijo Samuel, ¿por qué pues no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Y Saúl dijo a Samuel, imagínate lo necio que es esto. Yo obedecí la voz del Señor, le dijo Saúl todavía, después que le habían dicho lo que él había hecho. Y dice, ¿realmente él pensó que había obedecido? ¿Crees tú que él realmente pensaba honestamente que había obedecido al Señor? Si lo pensó, estaba engañado. Y muchas veces nosotras podemos vivir así, engañadas, pensando que estamos obedeciendo al Señor, pero realmente no lo estamos haciendo. Tal vez lo estamos haciendo a medias, pero eso es igual a desobediencia. Y aquí está el chico que se está quejando de muy largo el estudio. Está desobedeciendo el chico también esta noche, está haciendo ruido. Así que a menudo nosotros nos pasa eso. Y ese es el ejemplo que le pasó a Saúl. Y sabemos todas, no hay excusas que pudo él haber dado, no hay nada que lo pudo salvar, no hay racionalización, nada que lo pudiera justificar, nada que nos libre de que estamos engañadas a nosotras mismas. Alguna vez, y saben cómo terminó Saúl, ¿cierto? Que dijo el Señor, me arrepiento de haber puesto a Saúl como rey de mi pueblo, y lo destituyó como rey por haberle desobedecido. ¿Cierto? ¿Se acuerdan de la historia? Y Samuel le dice a Saúl, se complace el Señor tanto en holocausto y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. ¿Alguna vez has leído tal vez cada libro que se te ha presentado cristiano de mejorar y de vivir una vida cristiana mejor? Tal vez has escuchado la radio cristiana todo el día, vas a la iglesia domingo tras domingo, escuchas al predicador, has escuchado la verdad y quizás hasta estás de acuerdo con lo que has escuchado. Y la pregunta es, ¿estás haciendo eso que has escuchado? Y de eso se trata el estudio de la obediencia esta noche. Quiero decirte que para experimentar un verdadero avivamiento, ese es el propósito de este estudio: transformar nuestras vidas, a arreglar nuestros corazones, allanar nuestros corazones, ser mejores hijas de Dios para poder tener una relación más estrecha con Él, poder experimentar un avivamiento en nuestra relación personal con Dios. Pero para experimentar ese verdadero avivamiento, muchas de nosotras no necesitamos escuchar una verdad más de la palabra de Dios, de la que ya sabemos. Solo necesitamos obedecer la verdad que ya sabemos. Tenemos mucho conocimiento hoy día, muchas de nosotras, pero necesitamos obedecer esa verdad que ya sabemos. Yo creo que cuando lo hagamos,
experimentaremos el verdadero avivamiento que tanto estamos buscando. La obediencia es la prueba de fuego del amor en la vida de un creyente. Varias veces el Señor declara, si me amas, harás lo que yo digo. Por eso es que la obediencia es la prueba de fuego del amor en tu vida, en mi vida, de cuánto amamos al Señor. ¿Cómo lo vamos a probar? Pues a través de la obediencia. Así que animémonos a obedecer al Señor cada día de nuestras vidas. Si me amas, harás lo que yo digo. Eso nos recuerda que no se trata de una emoción que mostremos, no es cuán fuerte podamos alabar al Señor o cantarle, no son las lágrimas que tal vez podemos derramar delante del Señor, no son las palabras que le digamos al Señor, lo que le demuestra nuestro amor hacia Él. Él nos está diciendo, Cristo nos está diciendo que se trata de hacer lo que Él nos manda hacer. Se trata de la obediencia, mi hermana. He aquí la fórmula que tenemos que aplicar cada día de nuestras vidas. Tenemos que rendirles nuestra vida a nuestro Señor cada día, cada minuto, para poder obedecerle. Si quieres pensar en términos de la adoración, creo que el mayor acto de adoración es una respuesta obediente a la palabra de Dios con un corazón sincero. Ustedes saben que la palabra de Dios dice, nuestro Señor nos dice que Él no quiere holocaustos ni ofrendas que podría tener, sino que un corazón contrito y humillado. Esa es la mejor ofrenda que le podemos dar a nuestro Dios. Y yo le agrego a esto y un corazón obediente a la palabra de Dios. Un corazón sincero que busca obedecer la palabra de nuestro Padre. Así vemos que la obediencia es nuestra prueba de amor al Señor Jesucristo. De esa manera, muchas decimos amar al Señor, pero de esa manera es la prueba de fuego. Es ahí cuando realmente le vamos a mostrar a Él que todo lo ve, que todo lo sabe. Te amo, Señor. Muéstramelo con tu obediencia, nos dice el Señor. Así que espero, mis hermanas queridas, que todas nos animemos a continuar y a rendir nuestras vidas, nuestros cuerpos, nuestros pensamientos, todo, cada día, cada segundo, al Espíritu Santo de Dios, para que Él sea quien nos ponga ese deseo número uno de obedecer la palabra y nos dé la fortaleza para poder obedecerla en nuestras vidas. Espero que haya sido de bendición para ustedes este estudio. Y recuerden que mañana, martes, estamos a las 10 de la mañana con la segunda parte de este estudio, que me encanta a mí porque no estoy yo solita hablando, sino que estamos un grupo lindo de hermanas, todas compartiendo lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, discutiendo la palabra, ayudándonos, animándonos. Lloramos, nos reímos, oramos. Es un momento muy lindo, así que si no has tenido la oportunidad de estar con nosotras en la IBE, en este estudio, los martes a las 10, te invito si tienes la oportunidad. Y si no, pues gracias por estar aquí con nosotros. El Señor te bendiga. Están todas en mis oraciones. Espero que yo también lo esté en las de ustedes, porque todas necesitamos orar unas por las otras. Y estamos juntas en esta carrera, recuerden, de la vida cristiana. El Señor les bendiga, que tengan una linda noche y nos vemos hasta mañana. Dios les bendiga. Bye.